mi nombre es Diana Incapié. Yo soy desarrolladora de negocios y tecnologías en el CTA para el área de organizaciones de valor. Soy la persona que ha venido liderando este proceso de certificación de consultores en el CTA de la mano con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina, que es una certificación internacional avalada por las dos instituciones. Hoy quiero presentar también a todo el equipo de trabajo CTA que viene trabajando en este proceso, porque creo que es bueno que los conozcamos desde ya, porque en función de todo este proceso que estamos empezando con respecto a la certificación, van a estar interactuando con varias personas. Entonces me parece importante que también los vayan identificando. Entonces les presento a Andrés Piedrahita. Andrés es la persona que va a estar de aquí en adelante al frente de este ejercicio de la ejecución en el desarrollo de las siguientes cortes de certificación. Va a ser la persona que va a estar a cargo de todas las respuestas por correos electrónicos, por otros medios. Entonces, para que lo conozcan también, cualquier duda que tengan, con Andrés también vamos a estar resolviéndolas. Caro Palacio está por acá, no ha ingresado todavía. Está John Álvarez. John Álvarez es el líder de comunicaciones de CTA, entonces también va a estar como preso a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan de este tipo, ¿cierto? También va a haber otra persona no ingresado, se llama Carolina Palacio, que va a estar dispuesta también para solucionarles cualquier inquietud que ustedes requieran. Entonces, ese es como el equipo que va a estar al frente del proceso de certificación. Bueno, voy a empezar. Ya empezamos grabación, John. La idea es hacer la grabación. La idea es hacer la grabación de este espacio porque hay varias personas interesadas en la certificación y no pueden acompañarnos en este momento. No sé si alguno tiene alguna dificultad con eso o estaría bien. Bueno, yo creo que estamos bien. Voy a proceder entonces con la presentación. Me cuentan si están viendo mi pantalla. ¿Sí se ven? Sí, ya estamos viendo. Listo. Entonces, esto es un programa de certificación de asesores en tecnologías de gestión. Es una certificación que ha venido generándose en el INTI para toda Argentina y para otros países también interesados en acceder a esta certificación de asesores desde hace algunos años. Esto se ha venido haciendo, contándoles un poquito de historia. Eso se ha venido dando o nació desde un intercambio de experiencias y de conocimiento entre el INTI Argentina y JICA Japón, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. En el 2011 se habla de esa necesidad de certificar a los consultores en Argentina para poder como homogenizar un poquito las competencias en el ejercicio de la consultoría en tecnologías de gestión. Y como ya JICA en Japón venían trabajando todo este tema de certificación de personas, específicamente el ejercicio de la consultoría en Japón, y se hizo ese proceso de transferencia de ese conocimiento para Argentina. Todo eso se hizo de acuerdo a los lineamientos de la norma internacional ISO, la 17024, que se refiere a la certificación de personas. Bajo esta normatividad se generan esos lineamientos mínimos que se deben cumplir a la hora de certificar personas y se adopta un protocolo propio de certificación de asesores que cumpla también con estos lineamientos de certificación de personas. Ese protocolo lo genera el INTI, sobre el cual establece los procedimientos, los procesos, los formatos para la certificación de asesores y lo viene desarrollando en este país. En el 2019 se inicia un proyecto de cooperación internacional entre el INTI y el CTA para unas temáticas diferentes. Sin embargo, en el intercambio de experiencias
en el marco de este proyecto de cooperación, se identifica el nivel de madurez que ellos tenían en este proceso de certificación de consultores y también se identifica la necesidad de tener este tipo de certificaciones en Colombia. Esto porque no solamente con CTA, sino a nivel nacional en los programas públicos y privados, contamos con una cantidad de extensionistas que cada vez va siendo mayor de acuerdo a la demanda que va teniendo los diferentes programas públicos y privados en temas de fortalecimiento empresarial. Entonces, ahí es donde surge esa idea de nosotros también contar en Colombia con una certificación de consultores para homogeneizar un poco esa calidad técnica del acompañamiento que brindamos con las diferentes iniciativas a nivel nacional y adoptamos este tema de certificación de personas como un nuevo componente de transferencia de conocimiento entre INTI y el CTA. En el 2020 nosotros recibimos por parte del INTI toda la transferencia de conocimiento del protocolo de certificación. Nos enseñan, nos capacitan, nos entregan las herramientas y para el 2021 nos realizan, a finales del 2021, nos realizan una auditoría con el ánimo de darnos ese reconocimiento como organismo de calificación autorizado, OCA. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hay un organismo de certificación que sigue siendo el INTI por ser los dueños de este proceso de certificación internacional, pero la idea es que en cada país haya un organismo de calificación autorizado, que son los que realizan todo el proceso de evaluación de los consultores que se postulan para nosotros garantizar que cumplen con esos mínimos requeridos en la certificación y por ende generar esa certificación que estaría entre INTI y entre CTA. Para Colombia, pues CTA fue reconocido como OCA, no podría haber otro OCA en Colombia, es decir, que el CTA sería el único organismo de calificación autorizado para esta certificación. Para nosotros poder ser reconocidos como OCA, además de cumplir con todos esos requisitos mínimos que nos pide el protocolo de certificación, también debíamos contar con unos evaluadores, ¿cierto? Que son los mismos consultores que debían cumplir con un mínimo de competencias, entre ellas la certificación del INTI. Eso hizo que tuviéramos que hacer un piloto interno en Medellín, específicamente en el CTA, con el equipo de consultores, lo hicimos con el equipo de consultores CTA y logramos certificar 4 consultores de la red de especialistas asociados de CTA. Esos 4 consultores lograron esa certificación directa con el INTI y a su vez van a ejercer como evaluadores, por lo menos para esta primera corte, porque la idea pues es seguir ampliando este grupo de calificadores o de evaluadores internos entre todos los especialistas que se vayan certificando. Entonces, esto es como parte de la historia. Esta es la primera corte, estamos convocando a la primera corte de certificación que haremos nosotros como OCA, como organismo de calificación autorizado de la mano con el INTI, que es el organismo de certificación. Y por eso pues estamos acá, porque ya abrimos esta primera corte. Los objetivos de la certificación es establecer un proceso de mejora continua en la calidad de los servicios de los especialistas para, como les decíamos, garantizar, homogenizar un poquito la calidad técnica del ejercicio de la consultoría que hacemos en Colombia, contar con expertos con saberes y experiencias validadas por el INTI y el CTA. La idea es que no solamente ustedes, los que logren la certificación, tengan una certificación que aplique en Colombia, sino que aplique en otros países por ser una certificación internacional. Garantizar a las empresas la competencia de los especialistas en tecnologías de gestión avalados por el CTA, que las empresas se sientan tranquilas, que se sientan respaldadas porque cuentan con especialistas certificados en estas competencias, porque también nos ha pasado muchos casos en que las empresas a veces ponen como en tela de juicio el término de consultor, ¿cierto? Entonces queremos como que darles también esa tranquilidad a las empresas. Establecer un nexo entre los profesionales en tecnologías de gestión y las organizaciones que requieran este servicio para desarrollar sus capacidades productivas. Nosotros hacemos parte de la Red Latinoamericana para la Productividad. Desde Colombia hay 2 instituciones que hacen parte de esta red. Por un lado está Colombia Productiva, que hace parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por otro lado hace parte el CTA, hacemos parte de la Red Latinoamericana
latinoamericana, y en el marco de eso queremos mejorar ese tema de relacionamiento entre profesionales en Latinoamérica en función de la productividad y la innovación. Queremos escalar esta certificación de asesores de tecnología de gestión, no solamente como a las regiones más cercanas o los especialistas más cercanos, sino que podamos llegar hasta el ministerio y poder hacer un despliegue a nivel nacional con todo el equipo de extensionistas que se tienen, y estamos trabajando en función de ello. Ahora, hay muchos términos que de pronto desde Colombia no son tan claros. Por ejemplo, el mismo término de tecnologías de gestión. ¿Qué son tecnologías de gestión? Entonces, las tecnologías de gestión son ese conjunto de herramientas, conocimientos, técnicas, metodologías, todo aquello que permita mejorar la productividad de las organizaciones mediante la planificación, organización y uso eficiente de los recursos. Desde el organismo de certificación se tienen clasificadas estas tecnologías de gestión como aquellas que le pegan directamente, que le apuntan directamente a la gestión empresarial, y hay otra que le apuntan directamente a la gestión productiva. Entonces, el organismo de certificación, mediante su protocolo de certificación, tiene identificadas estas herramientas de, o llamadas tecnologías de gestión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a certificar asesores que dominen, que manejen, que implementen, que tengan conocimiento y experiencia en estas. No quiere decir que tiene que saber todas, es decir, que tiene que saber todas las de gestión empresarial o todas las de gestión productiva, pero la idea es que sí maneje muchas de ellas, que esté en la capacidad de manejar varias de ellas, tampoco una sola, ¿cierto? Queremos es que haya una diversidad en el dominio de estas o de diferentes tecnologías de gestión. Entonces, estas son las herramientas que que se van a certificar, o tecnologías de gestión que van a ser certificadas. Ahora, ¿quién interactúa en este proceso de certificación? Acá tenemos 4 actores. El OCEN, que es el organismo de certificación, ese es el organismo superior en todo este proceso de certificación de tecnologías de gestión. Este organismo de certificación es el mismo INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y es el responsable de todo el proceso de certificación. Durante todo el proceso ustedes van a ver diferentes formatos. Hay unos formatos que son propios del organismo de certificación, hay otros formatos que son propios del OCA como organismo de calificación autorizado, que somos nosotros en CTA. Entonces van a ver que cada uno tiene como unas tareas, unos alcances, unos manejos dentro de todo este proceso de certificación. Tenemos también CTA. CTA no es Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia en este caso. CTA es Comité Técnico Asesor, donde hay unos comités que se reúnen, pueden ser 3, 4 veces al año. Aquí justamente ayer tuvimos Comité Técnico Asesor, hacen parte, este comité lo conforma el organismo de certificación, los organismos de calificación autorizados hasta el momento. Colombia, con CTA, somos los primeros OCAs autorizados por fuera de Argentina. Hay representación de algunas instituciones, en este caso argentinas, como invitados a proponer y a opinar en muchos casos. Y bueno, eso es como el comité técnico asesor. Aquí es donde se llevan como todas las inquietudes, los ajustes que tengamos que hacerles al modelo, a todo el proceso de certificación. Justamente con Colombia, haciendo este primer proceso de adaptación en el 2021, nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no aplican de manera directa como aplicaban en Argentina. Eso hace que en estos comités de comité técnico asesor, en este comité técnico asesor, se reevalúen muchas cosas, se replanteen muchas cosas para que sea un proceso más genérico para los de diferentes países de Latinoamérica donde se pretende llevar esta certificación o donde se está llevando. Digo que se está llevando porque a pesar de que CTA, pues nosotros como OCA apenas fuimos reconocidos a finales del 2021 y estamos empezando con la primera corte, no quiere decir que en Colombia no hayan personas certificadas. En Colombia, el INTI ya había certificado hace algunos años 20 consultores, creo que ubicados en la ciudad de Cartagena, donde lograron esa certificación, lograron obtener esa certificación generada directamente por el INTI. La idea es que podamos seguir ampliando ese número en Colombia, y no solo en Colombia, podríamos estar en la capacidad de ejercer como organismo de calificación autorizado para otros países que no cuenten con un OCA propio en su país.
El OCA, pues es ese organismo de calificación autorizado, son conformados por diferentes profesionales o instituciones en este caso. Aquí en este caso somos nosotros como CTA, este OCA reconocido para Colombia. Nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar la evaluación de la documentación, la evaluación teórica y la evaluación práctica de los postulantes y por ende a partir de esas calificaciones generar o autorizar esa generación del certificado ya para el candidato. Y el candidato es este otro actor que es esa persona que quiere acceder a esta certificación, que quiere lograr la certificación y que va a pasar por todo este proceso que estamos gestionando. Ahora, ¿por qué certificarse? La idea es compensar variaciones en cuanto a educación y formación. Nos hemos dado cuenta, de hecho, en estos pilotos, que hay personas que lograron pasar ciertos filtros del proceso de certificación y que a pesar de toda la experiencia que han tenido años anteriores en consultoría, en el examen teórico falta afianzar temas técnicos, conceptuales sobre todo, y ahí es donde identifican cuáles son esas oportunidades de mejora que tienen frente a estas tecnologías de gestión. Entonces se vuelve como una oportunidad de mejora para equilibrar lo que se conoce, lo que se ha hecho frente a lo que desde la misma educación se ha recibido. La idea también es profesionalizar aptitudes y conocimientos, pertenecer a la red de especialistas del CTA y del INTI. Esto hace que en el marco de los proyectos que tengamos en conjunto o individuales estén aptos para participar como consultores en las diferentes iniciativas que tenemos. Entrar a la base de datos de consultores certificados, porque acá todo está publicado. Cualquier persona interesada en hacer un proceso de consultoría podría entrar a la página a revisar cuáles son esos consultores certificados en estas tecnologías de gestión y van a tener ahí quienes tienen la certificación activa y eso también le va a dar tranquilidad, mucha tranquilidad a las empresas. Contar con una metodología de trabajo unificada, desarrollar proyectos conjuntos entre ente y CTA, intercambiar experiencias, conocimientos e información. En el marco de todas estas iniciativas que tenemos de intercambio con el INTI y CTA, se ha podido acceder a metodologías y acompañamientos que hacen directamente desde el INTI, como nosotros hemos podido compartir nuestras experiencias, nuestros programas, nuestras metodologías con ellos. Entonces también se vuelve un tema de fortalecimiento de capacidades para nuestros consultores. Posibilidad de ser futuros evaluadores dentro del sistema de certificación del CTA. Como les decíamos, tenemos hasta el momento 4 consultores certificados. Estos 4 van a ser a su vez nuestros evaluadores en esta primera corte, pero la idea es que a medida que van certificándose más y vamos homologando el proceso de evaluación, podamos contar con un grupo más amplio de evaluadores, porque por cada evaluación podrían recibir una certificación que también pueden adjuntar en sus hojas de vida como evaluadores de una certificación internacional. Ahora, ¿cuánto vale certificarse? Entonces, a partir de este piloto de certificación que hicimos en el CTA, con el INTI, tuvimos que hacer un ajuste en los valores económicos, que lo que cuesta la certificación, porque debe ser una sola, un solo valor independiente del país donde se haga. Se definió que para la certificación se deben pagar $240. Esto se haría directamente por medio de CTA. Y la recertificación serían $120, que la recertificación consiste en una pues, hay dos figuras, una de renovación y otra de recertificación. La renovación es que a los 4 años de que usted accede a la certificación tiene que postularse para la renovación. Ahorita les cuento un poquito del proceso, cómo sería. Y a los 8 años de usted haberse certificado, ya tiene que pensar es en la recertificación, que también les muestro cómo sería el proceso. Esa renovación y esa recertificación costaría $120, la mitad. En este caso, perdón, en este caso no sería recertificación, sino renovación. La renovación son $120 porque para la renovación no tendría que volver a presentar el examen teórico, el examen práctico, es más un tema de vigilancia y de documentación. Y la recertificación sí es volver a empezar todo el proceso completo, ¿cierto? Tiene que pasar por todas las etapas y la recertificación tendría un costo de $240, por lo que pasaría por todos los procesos. Entonces aquí sí tengo un error en la presentación. Ahora, ¿cómo certificarse? Aquí para poder certificarse vamos a tener ay, perdón, no escucho.
un ruido de fondo. De pronto me ayudan con el micrófono, por favor. Bueno, ¿cómo certificarse? Entonces, para certificarse es necesario acreditar experiencia práctica. Hay varias maneras de acreditar esa experiencia, ¿cierto? Esto que les voy a mostrar es lo que en este momento está vigente. Es decir, tenemos que mostrar estas 960 horas validadas de estas maneras. Ahí vamos a ver algunas cosas que fueron precisamente las que llevamos al comité técnico asesor de esta semana para que pudiésemos hacer un cambio, ya que muchas de estas cosas no aplican para Colombia, no aplican de la misma manera que en Argentina. El cambio está en proceso de aprobación por parte del Comité Técnico Asesor. Entonces, si de pronto alguno de ustedes no cumple con este modelo en este momento, con esta acreditación de experiencia bajo estas condiciones, existe la posibilidad de que más adelante cuando ya se hagan los cambios, se aprueben y queden validados en el protocolo de certificación, puedan volver a acceder a la certificación ya teniendo unos cambios. Enseguida les cuento cuáles son esos cambios que se están generando. Pero en este momento la certificación tiene estas condiciones. Entonces, primero tenemos que demostrar 960 horas validadas. ¿Qué son esas 960 horas validadas? Que tenemos que tener certificados firmados de cada una de esas horas que vamos a presentar. Podríamos sumar esas 960 horas de varias maneras. Primero, la formación. Entonces, podemos mostrar formación en esas tecnologías de gestión que vimos por hasta 180 horas, es decir, que de las 960 horas solo son válidas 180 horas máximo por temas de formación. Entonces, ahí ya saben que pueden sumar. Si de pronto tenemos una formación, un diplomado en Lean Manufacturing o en Six Sigma, vemos muchas de esas tecnologías de gestión, ahí podríamos sumar esas horas que tenemos ahí. Entonces, solo son válidas hasta 180. Si tengan más, para este proceso de certificación solo se les reconoce hasta 180 horas por temas de formación. Tenemos también otra categoría que es experiencia en relación de dependencia. ¿Qué es esto? Es que nosotros hemos hecho parte de una institución, de una empresa privada, donde hemos hecho ejercicios de implementación de esas diferentes tecnologías de gestión. Tenemos que mostrar es que sean varias de esas tecnologías de gestión, no necesariamente todas, pero tampoco una o dos. Eso ya entra como a criterio del evaluador. Entonces sí tenemos que mostrar diversidad en relación de dependencia, que hemos implementado varias de esas tecnologías de gestión y de las dos categorías, de gestión empresarial y de gestión productiva. Esa relación de dependencia es sobre todo si resulta que yo trabajé 20 años en Nutresa y yo en Nutresa fui jefe de mejoramiento continuo, por decirlo así, o líder de TPM. Entonces ahí yo puedo sumar hasta 780 horas de esas 960, me valdrían hasta 780 horas como líder de mejora continua, líder de TPM en Nutresa, demostrando con certificado de Nutresa cuáles eran mis actividades y cuáles eran las implementaciones que yo hacía bajo esta relación de dependencia con Nutresa. Entonces, esta relación de dependencia se refiere a esa vinculación en una empresa privada que yo he tenido para la implementación de estas tecnologías de gestión. Tenemos otra categoría que ya son trabajos de consultoría, cuando ustedes ya hacen consultoría en las empresas. Aquí ustedes podrían demostrar que es esta misma consultor con experiencia 960 horas de consultoría. Entonces, esta de abajo y las dos azulitas son la misma. Sin embargo, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? De las 960 horas que ustedes deben acreditar, solo por consultoría ya las pueden cumplir, sin necesidad de mostrar formación, sin necesidad de mostrar relación de dependencia, sin necesidad de mostrar asistencia técnica tutorada. O sea, solo con la consultoría ustedes podrían demostrar las 960 horas. Pero ¿cuáles son esas restricciones que tenemos? Que cada consultoría debe sumar 72 horas por 6 meses, porque son válidas 12 horas por mes. Es decir, que ustedes por cada trabajo de consultoría deben mostrar mínimo 72 horas y que el proyecto de consultoría haya sido de 6 meses. Y para poder sumar esas 960, al menos mínimo tienen que mostrar trabajos en 10 empresas. Es decir, que si ustedes logran tener 10 empresas que hayan hecho consultoría anteriormente
que hayan sumado cada una mínimo 72 horas y que cada una de esas empresas haya trabajado al menos 6 meses, ya podrían con eso certificar las 960 horas validadas. ¿Qué pasa? Aquí ya depende desde la institución donde hicieron la consultoría. Para los casos que han trabajado con CTA para poder sumar esas 72 horas, el CTA les va a certificar el back office de la consultoría, ¿cierto? Entonces, por CTA, para las consultorías que han hecho de 40 horas, podríamos certificar esas horas adicionales por temas de back office, ¿cierto? ¿Qué pasa con los que de pronto no han trabajado con CTA? Ya tienen que ir a buscar esa experiencia, esas certificaciones en esas empresas y revisar si esas empresas cumplen ese mínimo de horas y si no, si esas empresas también les pueden certificar ese back office. Todo depende del ente certificador, el que les va a generar la certificación por esa consultoría que ustedes hayan prestado. Este es el cambio que se está dando. En este momento tenemos que cumplir con estos parámetros. El comité técnico asesor de ayer estuvo de acuerdo con los cambios, sin embargo, para poder aplicar esos cambios, se tiene que seguir todo un protocolo y hasta que ese protocolo no esté ok, no se pueden hacer los cambios. Y ese protocolo es que estas 72 horas ya pasen de 72 a 36 horas y por ende también la cantidad de empresas, que acá decimos menos 10 empresas, entonces podrían ser más empresas, y también el tiempo de implementación, porque la discusión es, muchas veces se hacen procesos de consultoría, no en 6 meses, sino en 3 meses, por ejemplo. Entonces, esto es como lo que va a cambiar, posiblemente va a cambiar en el proceso de certificación de asesores, pero como les digo, en esta corte eso es como lo que tenemos y antes de que hagamos la evaluación se presenta el cambio, podríamos gestionarlo y entrarían también los que de pronto no cumplan, pero hasta el momento la evaluación se va a hacer con estas condiciones que tenemos actuales. Y hay otra configuración ya para la acreditación de experiencia y es la asistencia técnica tutorada. Esta asistencia técnica es cuando yo voy en calidad de acompañante a ayudar un proceso de asistencia técnica o de consultoría en una empresa, pero tutorada se refiere a que cuando yo voy estoy siendo acompañado o liderado por un especialista, consultor, asesor que ya esté certificado. Es decir, yo voy con uno de los especialistas que ya se certificó y yo acompañé toda la empresa porque yo estaba aprendiendo, porque lo hicimos entre los dos. Eso se le cuenta como asistencia técnica tutorada hasta 560 horas. De las 960 se podrían certificar por ese lado. Entonces tienen estas 4 formas de configurar o de acreditar esa experiencia práctica de manera que les pueda dar esas 960 horas validadas. Mi recomendación es que ojalá puedan certificar un poquito más, porque en el proceso de evaluación muchas veces nos devolvemos a revisar las tecnologías de gestión y nos damos cuenta que hace falta diversidad en estas tecnologías de gestión. Entonces ahí es donde les devolvemos, no, nos tienes que entregar donde podamos evidenciar otro tipo, porque muchas veces se nos presentan que 5S, 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 pero hay muchas otras que no, esto no es una certificación necesaria pues de 5S, sino de la diversidad de tecnologías de gestión. Entonces mi recomendación es que puedan presentar certificación de más de 960 horas por si en alguna no es viable, si alguna de las certificaciones no es válida para los evaluadores, puedan tener otra más. Sin embargo, no quiere decir que ustedes ya lo entregaron y después no pueden volver a entregar más, ¿cierto? Sino que el tiempo que se les puede demorar en que les generen sí, una certificación de cualquier institución o de cualquier empresa puede demorarse. Muchas veces, por ejemplo, nos llegó alguien del grupo Orbis para demostrar relación de dependencia y resulta que la certificación se les demoraba mucho y no alcanzaban a entregársela dentro de los tiempos. Entonces hacía que no puedes contar con esa porque dentro de las fechas indicadas no te va a llegar esa certificación. Entonces empiece a sumar por otro lado donde te entreguen la certificación más rápido. Entonces por eso mi recomendación es que gestionen desde el principio más de esas 960 horas para que de pronto no se queden con ese límite de tiempo. Ahora, el sistema de certificación de asesores está dado por estas etapas y estos son los tiempos. El tema de promoción y convocatoria ya estamos en él.
esta entrevista o esta charla de orientación hace parte de este proceso de promoción y convocatoria. La idea es que nosotros sigamos dinamizando la convocatoria de esta primera corte hasta el 30 de abril, la orientación al postulante hasta el 30 de abril. Esta orientación al postulante se va a hacer por medio del correo electrónico certificacionatg@cta.org.co. Andrés, si estás por ahí, me ayudas escribiéndolo por el chat de esta reunión para que todos lo tengan. También podemos compartir nuestros teléfonos. Cualquier duda que tengan nos pueden estar escribiendo. Si es necesario, hacemos reuniones también, entrevistas con ustedes para terminar de aclarar las cosas. Entonces, que sientan siempre un acompañamiento de CTA para eso. En eso consiste la orientación al postulante y la idea es hacerlo hasta el 30 de abril. La evaluación del legajo técnico es que nosotros el 30 de abril, para el 6 de mayo, nosotros ya podamos tener toda la documentación, es decir, ese día se cierra la recepción de la documentación. El que para el 6 de mayo a las 6 de la mañana no ha entregado la documentación, no podemos, ya quedaría para la segunda corte, para la siguiente proceso de evaluación, que podría ser ya después de mitad de año. Entonces, para que lo tengamos presente, la fecha máxima para entregar la documentación requerida es el 6 de mayo. Ustedes pueden irla entregando desde ya. Podemos ir revisando si cumplen o no cumplen. Podemos ir haciéndoles retroalimentaciones, devoluciones, pero que para el 6 de mayo ya los que tengan la documentación lista son los que pasarían a la siguiente etapa. Los que no, ya quedarían para la próxima corte. Entonces, ese 6 de mayo se hace, a las 6 de la mañana se recoge y se inicia con toda la evaluación de ese legajo técnico, que esa evaluación nos la hacen nuestros especialistas. Entonces, nuestros especialistas o nuestros evaluadores son los que van a recoger, a revisar esa documentación que entregaron, si cumplen con estos requisitos mínimos, que es esta configuración de horas tal cual y la diversidad de las tecnologías de gestión, y a partir de eso ya les dicen, pasan o no pasan. ¿Cierto? Si no pasa, no te toca devolverte porque mira, te faltaron horas ya para lo que se entregó definitivo aquí, te faltaron horas o te falta más diversidad de legajo de tecnologías de gestión y demás. O si ya definitivamente pasó en esta evaluación de legajo técnico, pasa la facturación, que es la facturación de estos $240. Estos $240 deben ser pagados antes del examen teórico, es como el derecho a presentar el examen teórico. Es decir, que si desde la documentación vieron que todavía no le da, no tiene que pagar nada, ¿cierto? Es como que el derecho la postulación tiene derecho a que se les revise la documentación. Pero esos que sí, que ya van a presentar el examen teórico, se les va a hacer la facturación desde el CTA de los $240 y esa, ya los que pagan, ahí ya pasan al examen teórico. El examen teórico se va a hacer por el campus virtual del CTA. Enseguida les muestro cómo está la configuración del examen teórico, que son preguntas técnicas. Este examen teórico, la idea es hacerlo el 12 de mayo, minutos antes de la evaluación del examen. Se les va a compartir el usuario y la contraseña para que entren al campus virtual. Se va a hacer grupal, no se le hace a una persona, solo es un examen teórico en esa fecha y vamos a estar todos en línea junto con nuestros evaluadores, aclarando preguntas. Si tienen dudas con alguna de las preguntas, ahí van a estar los evaluadores resolviéndoselas. Y ya los que pasen el examen teórico, que se va a hacer ese 12 de mayo, pasarían al examen práctico, que la idea es hacerlo el 16 de mayo. La idea es hacerlo no tanto, sino iniciarlo, porque dependiendo de la cantidad de personas, podríamos extendernos otros días más, ¿cierto? ¿Por qué? El examen teórico es grupal por el campus virtual de preguntas y el examen práctico sí es individual. La idea es tener 1 hora con cada participante. Van a tener, ya les voy a decir cómo también está configurado el examen práctico, pero es una entrevista del postulante con los evaluadores. Cuando ya la persona pasa al examen, pasa al legajo técnico, pasa al examen teórico y pasa al examen práctico, se le notifica que ya logró su certificación y en el marco de 1 semana aproximadamente ya se le genera la certificación por parte del ente, una certificación digital.
Las personas que no pasan el examen teórico porque no alcanzaron el puntaje permitido, tienen derecho a un recuperatorio sin tener que volver a pagar, es decir, tienen derecho a volver a presentarlo, pero ya le tocaría esperar hasta la corte 2, porque como les digo, estas evaluaciones no son individuales, ¿cierto? Son con unos cortes específicos. Entonces, sí tiene derecho a volver a presentar el examen, pero ya esperaría la segunda fecha, la siguiente fecha. Y mientras tanto, la idea es que puedan tener ese tiempo para afianzar, para estudiar, para reforzar esos temas que de pronto consideren que estaban débiles en ese examen teórico que presentaron. Cada examen teórico tiene una reconfiguración de preguntas, nunca un examen es igual al otro, entonces también para que lo tengan presente. Y lo mismo el examen práctico, resulta que ganaron el examen teórico, pero el examen práctico lo perdieron, también tiene derecho a recuperatorio que se haría en la segunda corte, en la siguiente corte. Cuando ya pasan todo eso, obtienen su certificación una semana después y ya optarían por no la recertificación, sino primero la renovación. La renovación es a los 4 años. Cada certificación tiene un serial, tiene un número de identificación único y una vigencia, que es cada 4 años. En esos 4 años, como OCA, nosotros CTA, vamos a hacer un proceso de vigilancia. Posiblemente les vamos a pedir documentación para mirar que siguen trabajando en eso. Y con base a eso, a los 4 años se les genera la renovación de la certificación. Sin embargo, esa la tienen que solicitar ustedes. No quiere decir que CTA se las va a renovar automáticamente. Podemos pasar recordatorios, sí, pero ustedes tienen que pasar igual un proceso de solicitud de la renovación y pagar los $120 por esa renovación. Pero durante estos años, pues la idea es hacer una vigilancia de lo que ustedes siguen en este ejercicio de implementación de tecnologías de gestión. Y a los siguientes 4 años, es decir, a los 8 años, ahí sí es la recertificación, que la recertificación es volver a pasar por todo este proceso. Evaluación del legajo técnico, facturación, examen teórico, examen práctico, y así es como van a mantener vigente la certificación que tienen, que alcanzan. ¿Cómo se hace la evaluación? Entonces, se va a hacer un examen escrito, el examen teórico, se va a realizar por medio del campus virtual del CTA. La evaluación o el examen está configurado así. Se van a hacer 20 preguntas generales de selección múltiple sobre todas las tecnologías de gestión, las 2 categorías que tenemos. Y vamos a hacer 25 preguntas específicas de la temática de gestión de la producción, que es esta del lado derecho, ¿cierto? 20 preguntas generales de todas y 25 específicas de gestión productiva sobre las diferentes tecnologías de gestión que allí están. Y al final serían 3 preguntas de desarrollo conceptual que son libres, pues que son unos casos y ustedes cómo lo solucionarían. Esos casos ustedes los escriben en este examen escrito, pero la idea es que en el examen oral ustedes lo justifiquen, que el examen oral se realizaría virtual por medio de Teams en una hora. Cada candidato tendrá una hora ante el jurado, ante los evaluadores. Van a hacer la justificación en esa hora, se va a hacer justificación de ese examen escrito, de estas preguntas de desarrollo conceptual que ustedes hicieron en el escrito, como para explicar por qué respondieron lo que respondieron. Y otra parte que es la presentación de un caso. Es decir, ustedes deben llevar a este examen oral un caso de consultoría que hayan tenido, las recomendaciones donde hayan implementado la mayor variedad de tecnologías de gestión y lo van a presentar ante el evaluador. Importante que tenga cuál es ese problema que quisieron abordar, cuál era el problema que tenía la empresa, cómo lo abordaron, qué implementaron y cuáles fueron esos resultados, ¿cierto? Que sea muy claro y que resalten mucho cuáles fueron esas tecnologías de gestión que utilizaron y cómo las implementaron. Ese es el caso y a partir de ahí ya se les daría la certificación. Entonces, así es como están configurados tanto el examen teórico como el examen oral. Hasta acá es mi presentación. Ahora sí quisiera como escucharlos a ustedes, todas las inquietudes que tengan, todas las dudas que tengan frente a todo este proceso. De pronto mis compañeros, si alguien está levantando la mano, me dicen que yo con la presentación no. Dale, que te avisamos. No, no hay preguntas. Todo está muy claro. Parece que no. Listo, entonces si todo está muy claro, les voy a compartir también acá cuáles son los formatos que se deben entregar para la formulación. Ustedes han ingresado hasta el momento, creo que han ingresado a la página web
al sitio de trabajo, al micrositio de certificación de asesores que tenemos en el CTA. Algunos de ustedes han diligenciado ese formulario de preinscripción, eso nos permite a nosotros hacerle mayor seguimiento a esos interesados, ¿cierto? Para poderlos acompañar más en el proceso, saber quiénes están en el proceso. Y también ese micrositio los está direccionando a la página directa del INTI. En la página directa del INTI ustedes se van a encontrar los formularios de postulación. Entonces, ¿cuáles son esos formularios de postulación? Permítanme, yo les voy a compartir. Bueno, entonces tenemos primero la solicitud de certificación. Esa solicitud de certificación es este formulario en Word. ¿Todos lo están viendo? Sí. Listo. Entonces, esta solicitud se hace por medio de este formulario. Yo se los puedo compartir, lo pueden bajar directamente de la página del organismo de certificación. Si ven, tiene el logo del INTI como organismo de certificación porque es un formato propio del organismo de certificación. Este mismo formulario de solicitud, ustedes lo van a hacer para la certificación inicial, que muchos no están certificados, entonces acá es primera vez, si es a los 4 años la renovación o si es a los 8 años la recertificación. Por ahora está así, puedes tener cambios, el tema de renovación y recertificación, que sea otro formulario aparte, pero por el momento es el mismo de solicitud. Entonces marcan ahí, diligencian todos sus datos personales, nombres y apellidos, documentos de identificación, esta es la cédula, la fecha de nacimiento, lugar, país, nacionalidad, domicilio, bueno, todos los datos personales, estudios cursados, entonces qué título de grado, de pregrado tienen y título de posgrado en caso de que lo tengan. Recuerden que no basta solo con el formulario, sino con todas las certificaciones que respalden la información que tienen acá, es decir, si están relacionando el título de pregrado, yo soy ingeniero industrial, el acta de grado o el diploma de grado de ese pregrado, todo aquello que certifique cada cosa que ustedes ponen acá. ¿Tiene alguna necesidad especial? Entonces, si de pronto tienen problemas de visión, de locomoción, audición, del idioma, porque no sabemos pues qué tipos de necesidades tenga y eso es para tenerlo en cuenta en todo el proceso de, no porque no lo pueda, no pueda acceder a la certificación, sino para nosotros tenerlo presente en todo el proceso que sigue. Complete para solicitar renovación, en este caso pues si es primera vez no hay necesidad. Observaciones si las tiene, acá les están diciendo cuál es la documentación que deben acompañar con este formulario, entonces tienen que adjuntar la hoja de vida, este C quiere decir, si es certificación tiene que entregar estos que aparecen acá, si es la renovación tiene que entregar estos y si es la recertificación tiene que entregar estos. Todo depende de lo que está solicitando, en este caso por ser certificación de primera vez, entregaríamos hojas de vida actualizada con todos los certificados que respalden esa hoja de vida. Si yo estoy poniendo que yo trabajé en X empresa, tengo que tener la certificación de ese trabajo en X empresa. Documentación que respalde experiencia práctica, esa configuración de las 960 horas de acuerdo como aplique, que ahorita les muestro también cómo se pueden certificar, pues el formato para eso, pero tienen que entregar esa documentación. Tienen que entregar 2 cartas de recomendación y 2 cartas de referencias laborales para que lo tengan presente, porque eso pues también va a ser tiempo. Entonces, esta es la documentación que deben entregar, la firma y este último paso del 8, este ítem 8, es para diligenciarlo por el organismo de certificación y de calificación, que eso lo hacemos nosotros, pues diciendo qué fue lo que recibimos, cómo lo recibimos y bueno, y la firma para que vaya quedando la trazabilidad del proceso. Entonces, este es el primer formulario que deben diligenciar, que es la solicitud de la certificación. Ahora, como ahí les están pidiendo todo el tema de asistencia técnica para demostrar esas 960 horas, que es la acreditación de la experiencia, entonces acá vamos a llenar este otro formulario, que así es como vamos a acreditar esa experiencia, que es el que vamos a juntar al formulario de solicitud. Los datos de la organización donde desarrollaron esa consultoría, ¿cierto? En caso de que es asistencia técnica, pues la consultoría, donde desarrollaron la consultoría y aquí está todo lo que debe tener de la consultoría.
cuál es la introducción pues, del problema que querían abordar, la introducción de la empresa, la problemática abordada en esa empresa con ese trabajo de consultoría, los objetivos que queríamos alcanzar con la consultoría, cuál fue la implementación o la metodología que aplicó para esas mejoras, cuál fue ese plan de trabajo, cuáles fueron los resultados, cuánto fue la duración de la asistencia técnica, entonces qué fecha inició y en qué fecha finalizó, y las horas totales de asistencia técnica. Esto es para que lo tengamos en cuenta, que recuerden que tenemos que cumplir. Se consideran máximo 12 horas de asistencia por mes por empresa, siendo el mínimo aceptado de 72 horas por intervención. Esto es como lo que, para que lo tengan ahí como el pastelcito de lo que mínimo que esperamos. Y firma esa empresa donde ustedes presentaron. Esto tiene que ser firmado por ellos, ¿cierto? No solo por nosotros, sino por esa empresa que ustedes están relacionando la consultoría. Entonces, ¿cómo son? Diana, Sí, María Fernanda Mora tiene una pregunta. dale. Diana, ve, pues yo ahí con ese formulario te pediría, si es posible, que nos manden como uno de alguien que ya lo haya diligenciado correctamente. Te lo digo pues porque yo pues el año pasado empecé a hacer el proceso y yo tuve muchos reprocesos porque cada rato me decían, vea, no, cuádrele aquí que lo debe poner de esta forma. Aquí te faltó como esto, especificar más de esto. No sé si nos pueden ayudar para evitar pues como tanto reproceso, como uno que haya quedado súper bien, ¿cierto? Que nos quede como de ejemplo para uno guiarse un poquito más, ¿cierto? Sí, yo creo que es válido y que lo podríamos hacer. También hay que tener presente que nosotros como somos evaluadores no podemos ser juez y parte, ¿cierto? Digamos que el año pasado todavía no éramos evaluadores, estábamos Sí. apoyando ese proceso de postulación de ustedes. En este caso somos nosotros evaluadores, digamos que ya nosotros decirles exactamente cómo tienen que ir las cosas, ahí se nos complejiza un poquito, ¿cierto? Pero creo que no habría problema en compartirles un caso, ¿cierto? En un caso para que lo tengan de guía. Creo que no habría problema con eso. Listo. Y la otra duda que tengo ahí con el tema de la duración, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí se considera un máximo de 12 horas de asistencia por mes por empresa, siendo el mínimo aceptado 62 por intervención, ¿cierto? Entonces, si hay empresas en las que se trabajó más de ese tiempo, finalmente lo que hay que hacer es que manipular un poco eso y decirle pues como a la empresa certifique no solamente esto, ¿cierto? No, si le certifican más, empieza a contar más. Porque si ustedes ven 72 horas por 10 empresas son 720, no les dan las 960. No, pero por ejemplo aquí dice máximo 12 horas por mes, por empresa. Entonces, si en una empresa hicimos 24 horas Ah, en el mes. en el Sí, mes, sí, está hablando de eso. Sí, o sea, ustedes le pueden certificar más, pero solo se les van a valer 12 horas por mes. ¿Cierto? Entonces no hay problema si la empresa le certificó más porque es lo real, pero ya el evaluador solo le va a contar esas 12 horas. Entonces no tienen que complicarse de pronto pidiéndole, no, es que necesito que me lo ponga así, no. Desde que cumplan estos mínimos, ya lo demás hacia arriba, no importa que quede. Pero ya cuando el evaluador les vaya a evaluar, si ve que hay más de 12 horas, solo les va a contar esas 12 horas en el protocolo como está en ese momento. Por eso les digo que hay muchas cosas como estas condiciones que para Colombia de pronto no aplica tanto así, porque nosotros tenemos una forma de trabajar diferente, sobre todo en proyectos públicos como fábricas de productividad, los que hacemos con la gobernación, con la alcaldía, en fin. Por eso hicimos el cambio, pero ese cambio todavía no está radicado, entonces por ahora seguimos trabajando bajo estas condiciones. Listo. Vale, entonces este formulario de asistencia técnica lo tienen que entregar por cada una de las consultorías que entreguen. Recuerde que es mínimo 10 consultorías que tienen que demostrar en caso de que ustedes quieran certificar a 360 solo con consultoría. Para Diana, asistencia técnica, si ustedes van a mostrar formación, es entregar los certificados de aprobación culminados por la formación que recibieron o los certificados que apliquen. Si es por dependencia, tienen que entregar el certificado de la empresa, lo que hicieron, para que les certifiquen esas cosas. Entonces, este es el Diana, formulario, pero para el tema. Diana, Sí, sí. Diana, Hola, buenos días. buenos días. Ve, te voy a pedir un favor. Voy a hacer caso, pues, no voy a referir específicamente a mi caso.
Yo fui profesor de pregrado y posgrado en EAFIT durante 16 años. Y digamos que muchas de estas tecnologías y estas herramientas se enseñaron y servía como asesoría durante los cursos en administración. EAFIT certifica el tiempo desarrollado en esa actividad. ¿Es suficiente? ¿Es válido? ¿O qué otro tipo de precisiones debe hacerse? Esa es una pregunta. La otra. Sí. En este caso, Elkin, ahí hay un tema que justamente lo hablamos ayer en el Comité Técnico Asesor, y es incluir una nueva categoría para la docencia y para la investigación en estas tecnologías, porque eso no se tiene contemplado. Cuando hablamos de formación, es que tú has recibido la formación, no tanto que tú la has dado, porque esa docencia todavía no se tiene contemplada dentro de este proceso. Sí se va a agregar, sí se va a incluir, pero lo mismo que les digo, apenas se está gestionando con el Comité Técnico Asesor de hacer esos cambios, de hacer esos ajustes, porque digamos que como nosotros trabajamos acá, en el caso de nuestro grupo de especialistas, hay muchos que son docentes en estas mismas herramientas y eso no lo estaba contemplando el proceso de certificación. Entonces fue uno de los temas que llevamos también dentro de nuestro contexto colombiano que queremos ajustar en el protocolo de manera general, ¿cierto? Pero en este momento la docencia todavía no está dentro de esa configuración de horas ELQUI. Entonces, en este caso son todas las formaciones es que tú has recibido. Si te las pueden certificar, súper bien. Más adelante sí va a estar contemplada la docencia. Ah, perfecto. Y el caso del CTA, en el caso del CTA, en donde se ha participado como especialista, el mismo CTA va a evaluar esa participación y va a determinar si se puede hacer parte de la validación. Exacto, entonces lo del CTA sí es consultoría, porque ustedes han brindado una consultoría en el marco de los diferentes proyectos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Diligenciar este formulario con los casos que usted quiere que se le certifique. En este caso, cuando venimos acá, firma y aclaración del responsable por la organización, se lo va a firmar el CTA en caso de que validemos que todo lo que está relacionando ahí con respecto a cada empresa que vas a mostrar sea válido. Entonces, pero son ustedes los que tienen que diligenciar el formulario. Por ejemplo, tú dices, yo acompañé en el marco de Emplanta, acompañé una empresa, tal empresa, ta. Tú vienes y nos colocas acá toda la información de esa empresa, todo lo que hiciste en la empresa. Cuando nosotros llegamos, vamos con el líder de proyecto a validar que tú efectivamente con el CTA y con esa empresa hiciste eso por los informes que ya tenemos previos almacenados y archivados. Si vemos que sí, o que vemos algún ajuste, te van a pedir un ajuste más desde lo que tienes ahí escrito, desde CTA, y ya el CTA es el que te va a firmar este certificado, porque fue el contrato lo hiciste no directamente con la empresa, sino con el CTA. Entonces, por eso el CTA te firma. Pero tú tienes que diligenciar igual este formulario y compartirnoslo al CTA para la firma. Nosotros hacemos la validación y en caso de que sí cumplas, te hacemos la firma y te contaría como un certificado adicional. Entonces, Diana, solicitaríamos un certificado del CTA de las asesorías prestadas, porque te digo sinceramente, yo no sé si es por problema de edad, pero de memoria poco a poco necesitaríamos entonces... Que les tocas a ustedes. Digamos que ese trabajo no lo hace el CTA de ponerte a buscar cuáles empresas acompañaste, qué hiciste a ellos, porque es un trabajo de consultoría de ustedes. Entonces son ustedes los que nos tienen que relacionar, qué es lo que quieren presentar para el proceso de certificación, y lo único que nosotros hacemos es validar y aprobar en caso tal. Bueno, vamos a ver qué ya se Digamos que con el profesional que acompañaste, te pueden decir, mira, acuérdate que vos acompañaste esas empresas, pero ya el trabajo puntual de cada empresa, sí lo tienen que desarrollar ustedes en este formulario. No, sí, yo entiendo. Lo que digo yo es que solicitar, así como uno solicita cuando desarrolla alguna actividad laboral en alguna empresa, necesito un certificado laboral, por ejemplo. Podría solicitarse ante el CTA un certificado de las empresas a las que se ha prestado asistencia en la comisión de...
Exacto, la relación de las empresas, esas se las puede dar, por ejemplo, Andrés Piedradita. Él puede entrar a la base de datos, filtra Elkin Dávila y mira cuáles empresas han sido acompañadas por Elkin y te pasan en un correíto para no tener tanto formalismo y sea más rápido. ¿Cierto? Y Perfecto. dice Elkin, estas son las empresas que tú has acompañado en estos programas, pero ya el trabajo pues de documentar cada una de esas, sí es tuyo. Sí, no, claro. Ese es Ujú. trabajo mío. Bueno, te agradezco mucho, Diana. Vale. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Diana, sí, yo tengo una pregunta. Dale. Con eso que estamos hablando de las asesorías que hemos prestado a través del CTA, estamos diciendo que las empresas en donde hemos trabajado asesorías de 40 horas se podrían pues, podrían incluirse dentro del proceso de certificación, ¿cierto? Así es. Entonces, solo serían ya las del 2020 y 2021 que han sido de 30 horas, esas no aplicarían. Sí, porque es que nosotros podemos decir, o de pronto que literal han sido 30 horas, pero que en realidad ustedes han acompañado más horas, porque también es una realidad. Pero es que, por ejemplo, tenemos casos donde han sido acompañamientos de 20 horas. ¿Yo cómo voy a justificar que de 20 horas a 72, cómo voy a decir 50 horas back office y 20 horas en la empresa? ¿Cierto? Pues no es como muy argumentable. Entonces, por Bueno, eso es, ojalá esas que tienen las 40 horas, nosotros le podemos certificar esas 32 adicionales como back office, pero esas que son muy poquitas horas, sí no nos da. bueno, entonces otra pregunta. Si, por ejemplo, una empresa se inscribió, digamos, a cualquier programa en planta y al año siguiente a fábricas de productividad, entonces digamos que ahí esas horas se pueden sumar. No, porque para el CTA son dos proyectos diferentes y posiblemente en dos contratos distintos. Entonces, desde el CTA no te pueden certificar una sola, porque fueron Mm, dos contratos, ¿cierto? Sí, y es con la misma empresa, si ya no es por medio de CTA, sino que tú hiciste un acompañamiento externo con la empresa, donde acompañaste un año y el otro año, pero sigue siendo la misma empresa bajo el mismo servicio, ellos sí te pueden certificar una sola, y te certifican una sola. En el caso de CTA no, porque nosotros, pues más que evaluadores, también somos una institución donde tenemos un registro de contratos. Entonces, si son contratos aparte, te hace certificación aparte. Ah, ok, listo. Ujú. Mil gracias. Vale. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, Diana, yo, Luz. Dale, Luz. Diana, dentro de la formación que hemos tenido, por ejemplo, en la especialización, las maestrías, hay asignaturas que tienen que ver pues con esta gestión, por ejemplo, balas en Scorecard, ¿cierto? Entonces, esa asignatura yo la puedo colocar acá como parte de todo lo integral o no puede, o no, por decir algo, yo hice una asignatura que fueron 40 horas y fue balas, pero dentro del paquete de la especialización. ¿Cómo se certificaría eso ahí? Con las Exacto, notas. eso entraría, porque la Ah, formación pues, también es un posgrado, es el pregrado, todo hace parte de la formación. ¿Cuál es el tema? Que ahí te toca entregar el currículum, ajá, ¿cierto? Como el pensum, como sí, los contenidos que vas viendo en cada una de las materias, te toca adjuntar eso para que ellos evidencien que dentro de ese pregrado, no solo como en el certificado de pregrado, sino que dentro del pregrado fueron estas horas y fueron estos temas y tantas horas por tema. Y ya el evaluador entra a evaluar eso. Pero eso sí podría asumir, pero te tocaría sumar el pensum. sí, adicionarlo, ¿cierto? Ajá, Adicionar el contenido del pensum. así Ujú, es. ok, listo, gracias. Vale. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces voy a compartirles también, este es el modelo. Recuerdan que dentro de la documentación que tienen que entregar son 2 cartas de recomendación y 2 cartas laborales. Entonces acá también está el formato de la referencia laboral. Ya es ustedes terminar de completarlo con la persona que les va a dar con las 2 personas que les va a dar esa referencia laboral. Y lo mismo, aquí está el formato de la referencia. Hay una laboral y hay una de recomendación. ¿Será que abrí las dos? La misma. Bueno, creo que abrí las dos. Pues abrí la misma. Creo que están con el mismo nombre. Pero bueno, son 2 diferentes, una de recomendación y otra laboral. Guíense mucho en el formato para que vayan a la fija.
2 de cada una, y eso quedaría como incluido dentro de todo el paquete de documentación que lo tienen en la solicitud. Siempre tengan en cuenta este checklist: la hoja de vida actualizada con todos los respectivos certificados, la documentación que respalde las 960 horas y como mínimo en 10 empresas, 2 cartas de recomendación y 2 cartas laborales. Eso es como lo que tienen que entregar en conjunto con esta solicitud de certificación. Como les decía, para los del CTA es importante que vayan diligenciando asistencia técnica con lo que necesitan que les firmen. Va a ser una prioridad para nosotros también la firma de eso, para que no tengan que esperar mucho tiempo por la firma de CTA, sino que sea un proceso de validación rápido. Entonces le vamos a dar la prioridad también a este proceso, pero necesitamos que tampoco nos lo entreguen de un día para otro, ¿cierto? Que siempre contemplen por lo menos 3 días, y se puede entregar antes bien, pero que el último día, si sabemos que se cierra el 6 de mayo y me lo pasaron el 5, que no sabemos si alcancemos a hacer la validación y la firma, porque pues esta firma no hace parte del organismo de calificación autorizado, sino es una firma directa con una consultoría, por una consultoría aparte, ¿cierto? Aquí el CTA ejerce, es como esa institución contratante, más no como OCA. Entonces, por eso, para que lo tengan presente. Si pueden demostrar consultorías en otras partes, que no sea solo CTA, yo creo que también es bueno y también es válido, que también busquen de pronto consultorías adicionales a las que han desarrollado con el CTA, sobre todo pues para los que son CTA. Los que no son CTA, que nunca han trabajado con el CTA, yo creo que esta es una oportunidad muy chévere para poderse de pronto vincular también desde el ejercicio de la consultoría a nuestros proyectos y a nuestros programas, porque tenemos una demanda también, hemos estado en algunas convocatorias de algunos perfiles de consultores. Entonces si también tienen algún interés, que esta sea como la oportunidad también para vincularse a la red de especialistas asociados CTA. Para los que son CTA y están vinculados actualmente en alguno de los proyectos, se les genera la facturación y existe la posibilidad a los que hacen parte de la red de especialistas de que se les descuente ese valor de alguno de los entregables que tengamos en el programa, para que no tengan que pronto sacar los $240 y pagarlos así de una, sino que se les pueda descontar de alguno de los entregables que tengan vigentes, que eso también es una facilidad pues que se les puede dar dentro de la red. No sé, ya qué otra pregunta tienen, porque ya el proceso sería este. En el chat tenemos el correo electrónico, ahí pueden entregar los paquetes de trabajo, que es lo que llamamos legajo técnico, por medio del correo de Andrés, del correo de certificación, o del WhatsApp de Andrés, el WhatsApp mío. Podemos solucionar todas las dudas que vayan teniendo frente a ese proceso, porque yo sé que cuando empiecen a diligenciar esos formularios se van a generar muchas. Entonces, para que sepan pues que vamos a estar como aclarando todo. María Elena tiene la mano levantada, o se le había quedado levantada ahorita. Ay, no, qué pena, se me quedó levantada. Tranquila. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta adicional, o creen que ya con eso podemos ir cerrando para empezar a recoger todo esto. Luis, adelante. Gracias, muy amable por toda la información. ¿Cuáles fueron los cambios técnicos que estás esperando que lo aprueben, y si entrarían en este batch o sería para el siguiente? Los cambios técnicos que gestionamos ayer son lo referente a, pues que creemos que son los primeros que salen, a las horas, que ya se bajen de 72 horas a 36 horas, y por ende también el tiempo de horas por mes y los 6 meses y la cantidad de empresas. Entonces esa configuración va a disminuir. Esa no sé si alcancemos a sacarla de aquí al 6 de mayo, ¿cierto? Digamos que se está haciendo todo lo posible, pero la verdad siento que podemos estar muy apretados para eso. Igual irlo recogiendo, irlo teniendo listo. Si al 6 de mayo cambia, de una se los aceptamos y que ya tengan la documentación lista. Si no, ya es esperar hasta la siguiente corte, que para la siguiente corte sí creería que ya están listos. El tema de la docencia no creo que salga para porque todavía hay cosas por aclarar. El tema de la investigación también nos toca acotar varias cositas, entonces sí es necesario otro comité técnico asesor para eso. Entonces sí creo que ese ojalá esté saliendo para la segunda corte, sino ya para la siguiente. Entonces, los primeros cambios que creo que se podrían alcanzar a dar, si no en esta, en la próxima, el tema de las horas. Ok, en el tema de lo que están pensando para el nuevo modelo, que es el tema de docencia, sería formación en empresas, en temas específicos para las tecnologías de gestión, ¿de acuerdo? Sí es certificable, o sobre todo en universidades en esos temas.
O, por ejemplo, todo lo que hacemos en formación para cámaras de comercio o programas de formación de empresarios in-house, por ejemplo, con el tema SENA, por ejemplo. Exacto, porque eso se lo pueden contar como asistencia técnica, porque son capacitaciones complementarias a la asistencia técnica, entonces esas se las pueden certificar como asistencia técnica, más que como docencia. Ok, ¿y por qué no consideraron también la categoría una parte de horas en lo que son consultorías que son de temas específicos, pero que no son permanentes? O sea, ¿cuál es la diferencia de no meter esa categoría? Por ejemplo, cuando uno hace los paquetes de consultoría, por ejemplo, ahorita que son tan comunes de un impacto rápido de 4 o 5 horas de consultoría con empresas. Pero no te entiendo. Las que No uno te- hace típicas con cámaras de comercio, con este tipo de cosas que le contratan a uno un paquete, por ejemplo, de 200 horas divididas en N número de empresas. Pero eso te lo certifica Cámara de Comercio. O sea, si tú tienes un contrato con Claro, Cámara de Comercio te certifica cuáles de estas tecnologías de gestión implementaste en el marco del proyecto, porque si no es estas tecnologías de gestión y son otras temáticas, esta certificación no es la no, por eso te estoy adecuada. preguntando, porque, por ejemplo, di tú, yo tengo una certificación, por ejemplo, de 500 horas de consultoría en Cámara de Comercio en temas de modelo de negocio, ¿de acuerdo? Pero esas 500 horas fueron a muchas empresas. Cámara de Comercio te la certifica a ti. Es como lo que estamos hablando de CTA. Nosotros con el CTA hacemos un contrato, por ejemplo, con uno de nuestros Es que lo que especialistas. estaba entendiendo, Diana, es que lo que estaba entendiendo era que es por empresa, o sea, o es por contrato. O sea, si yo tengo el contrato de Cámara de Comercio y me certifica 500 horas de consultoría, no, ya tengo cubierta esa tecnología de gestión, ¿de acuerdo? Exacto, lo que tiene que ser es que tiene que haber variedad de tecnologías de gestión, no puede ser una sola, porque el evaluador te va a decir, no, pero son varias tecnologías de gestión, tienes que mostrar diversidad ahí. Ok, Pero si Cámara entonces de la Comercio siguiente, certifica consultoría en diferentes empresas, pero en esas temáticas, tú tienes que demostrar que en cada empresa de las que acompañaste, tienes que tener 12 horas bajo la configuración que se tiene en este momento. Tienes que tener 12 horas por mes en cada empresa porque tienes que mostrar el resultado de cada empresa. Hay otra categoría que se está contemplando y es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos parte de procesos de fortalecimiento empresarial, pero no necesariamente en categoría de consultor, sino de diseño técnico, de seguimiento, de acompañamiento, pero no tanto en calidad de consultor. Esa categoría también la estamos contemplando porque también estamos vinculados en el ecosistema de las tecnologías de gestión, pero tampoco creo que saldría para esa corte en caso de que se cambie. ok, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, por lo menos lo que nos ha pasado mucho en Bogotá es que son consultorías masivas, pero no son consultorías tan profundas de tanto tiempo como estas, ¿sí me entiendes? Exactamente. ¿Qué nos No, y pasa? pasa Listo. siempre, por ejemplo, 72 horas, ni siquiera fábricas de productividad trabajan 72 horas, están trabajando 40, 50 horas. Y ese fue el argumento que llevamos nosotros al Comité Técnico Asesor, porque puede que en Argentina se hagan proyectos de ese tipo, acá a nivel nacional, que son los más masivos, no alcanzamos a cumplir eso. Entonces, por eso fue que se propuso ese cambio y que se está aceptando el cambio para que sea algo más genérico en Latinoamérica, no solo para el contexto argentino. Sí, porque por ejemplo con lo que estamos haciendo ahorita de modelos de negocio en Bogotá, por ejemplo son 20 horas por empresa. Ujú. Entonces no alcanzan ni para las 36 que vas a sacar nuevas, a menos que Ahí certificaran algo sería. de back office. Exacto, ahí sería que de pronto sí es argumentable esas 16 horas adicionales como back office, pero ya depende de la institución que te lo certifique. Ok. La otra pregunta que te iba a hacer era, ¿hasta qué fecha, años atrás, pueden ser las certificaciones? No hay una fecha específica. Lo importante es que puedas demostrar en los últimos años, porque si vemos que de pronto en los últimos años no vienes haciendo consultoría, eh, no serías tanto así un asesor en tecnologías de gestión activo, que es la certificación que queremos esperar. Pero voy a revisarlo nuevamente con el organismo de certificación si hay un criterio explícito en la evaluación y les estoy contando. Listo. La última pregunta. Dividiste en el slide que en la parte izquierda están como tecnologías de gestión blandas y en la parte derecha están tecnologías de gestión de producción. ¿De acuerdo?
Sí, ¿Listo, hay Yanis? gestión empresarial y gestión productiva. En el examen dice 25 preguntas de producción. O sea, no necesariamente uno se mete siempre en el tema de producción. Pues no, realmente no. Se mete uno las de, por ejemplo, en la parte blanda, digamos que en las tecnologías de gestión de la parte izquierda. Necesariamente tendría que tener uno algo de la parte derecha, de la parte de producción. Sí, eso es esta certificación ya está configurada, ¿cierto? Y la idea es que Sí. el que se quiera certificar es porque tiene dominio de las dos categorías, tanto de gestión empresarial como de gestión productiva. Entonces, si de pronto tiene más una, puede que en el examen no le dé para la gestión productiva y lo pierdan, ¿cierto? Entonces, es el mismo examen el que te va a dar la certificación o no. Ok, ¿va a haber alguna preparación o algún tema para que uno, o algún refuerzo para que uno se prepare para el examen, para el tipo de preguntas? No, nosotros por el caso de CTA, nosotros no podemos ser formadores y evaluadores, ¿cierto? Porque ahí habría Exacto. un conflicto de intereses. Lo que sí hemos empezado es un proceso de identificar qué universidades ofrecen eso para ustedes conectarlos con esas universidades, hacer diplomados, hacer cursos que les ayuden a fortalecer esas competencias. Lo que también podemos hacer es enviarle documentación de estudio, ¿cierto? Les podemos enviar documentos para que estudien, para que se preparen, pero ya un acompañamiento directo por parte del CTA sí no lo podemos hacer, pues una formación Sí, directa. sí, pero no me refería a formación, Diana, sino más es, haga de cuenta como la preparación para el IFES. Eso es como un pequeño IFES, entonces como prepararse para ese tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? Sobre todo en el tema múltiple, que ahí es donde uno la embarra. Sí, sí, sí. Ahí lo que podemos hacer es enviarles documentación como para que ustedes puedan hacer estudio. Por ejemplo, lo que pasó con los cuatro especialistas que certificamos, que van a ser nuestros evaluadores, ese piloto que hicimos a fin del año pasado, ellos mismos generaban esos grupos de estudio, ¿cierto? Entre ellos mismos se reunían y empezaban a revisar sobre las tecnologías de gestión, a compartir conocimiento. Entonces, entre ellos mismos iban fortaleciendo de pronto esas debilidades que iban teniendo algunos. Sí. Listo, Diana. Qué pena toda la cantidad de No preguntas te que hice. preocupes, tranquilo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O vamos dando por cerrada esta sesión? Yo tengo una última pregunta, Diana, pero con respecto a la siguiente corte. ¿Cuándo sería la siguiente corte? Pues ya la tienen como planteada en el mapa. La idea es hacerlo cada 3 meses, ¿cierto? Digamos que estamos esperando, porque esta es nuestra primera corte, no queremos sacar todavía el cronograma esperando qué pasa. Y ahí sí ya a partir de los aprendizajes y eso vamos a sacar la programación de cada año para que sea algo Vale, fijo. listo. Gracias, Diana. Vale, Nati. Bueno, si no es más, muchísimas gracias. Ya saben que también quedó grabada la sesión por si de pronto quieren volver a consultar alguna cosa o compartirla con algunas otras personas o compañeros que estén interesados. De parte de nosotros quedamos muy atentos a todo lo que se necesite por medio del correo. Les vamos a compartir acá, no sé, Andrés, si compartimos ya los teléfonos también para que podamos hacer toda la gestión que se requiera de una manera más oportuna porque el tiempo apremia. Listo. Quedamos entonces muy atentos. Muchas gracias a todos. Gracias, Chao, hasta Dianita, luego. gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta